Bueno, y vamos a pasar a nuestro próximo orador. Voy a presentar a José María Ruiz Serrats. Él es especialista en telemedicina y transformación digital, licenciado en Administración y Dirección de Empresas, con diversos posgrados sobre finanzas corporativas, y su carrera ha transcurrido en puestos directivos en empresas multinacionales en las áreas generales, financieras, de operaciones y de sistemas, y nos va a hablar sobre Dual Health, la telemedicina como palanca de transformación digital. Buenos días, José María Ruiz. Muchas gracias por estar acá presente. Muy buenos días, Janine, y muchas gracias por la invitación. Y gracias también al equipo GIS, que hacéis este esfuerzo tan bueno para expandir el conocimiento en Digital Health. Gracias a vos. Puedes compartir tu pantalla cuando quieras. Sí, la voy a compartir ahora mismo. Vamos a ver. ¿Se está viendo la diapositiva? Sí, perfecto. Estupendo. Bueno, pues como decía, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación y un saludo también a todos los asistentes y panelistas. De hecho, con Sergio pues ya nos conocemos y ahora voy a proceder a explicarles pues, lo que es, en este caso, nuestra experiencia con la telemedicina como palanca de transformación digital. ¿De acuerdo? Bueno, la introducción ya me la ha hecho fantásticamente Janine, con lo cual pues por aquí voy a pasar por alto. Aquí tienen mis datos de contacto, pero bueno, pero luego me imagino que ya podrán acceder a mis datos para cualquier duda o consulta que les surja posterior. ¿No? Bien, voy a hacer una primera introducción de lo que es Dual Health, ¿no? Dual Health al final es una compañía que desarrolla una plataforma de telemedicina y telesalud, pero nosotros somos una spin-off de la Fundación de Lucha contra el SIDA y Enfermedades Infecciosas, que para quien no lo conozca es una de las fundaciones referentes en investigación precisamente en el terreno del SIDA, y ahora pues con la última pandemia pues también ha tenido un papel muy relevante en lo que es la gestión de la COVID. ¿Vale? Y como ahí tenemos siempre pacientes crónicos, porque al final el enfermo de SIDA no deja de ser un enfermo crónico, pues en el pasado nos hicimos una pregunta, ¿no? En el 2014 hicimos una pregunta internamente y dijimos, oye, ¿cómo podemos mejorar la prestación asistencial? ¿De acuerdo? Entonces, con esto no se nos ocurre otra cosa que hacer una consulta a los pacientes, que al final no nos olvidemos que es el objetivo de todo lo que hagamos. A nivel de Digital Health, a nivel de medicina presencial, sin los pacientes no somos nada. Pues hicimos una encuesta y tuvimos una sorpresa, ¿no? Porque la respuesta que mandó, que al final fue el resultado principal de la respuesta, fue la siguiente. Necesitamos poder aparcar. No, oye, pues necesito más médicos, necesito un mejor... No, necesitamos poder aparcar. Y esto tiene su explicación. Para quien no conozca el hospital de Can Ruti, que es de donde está localizado lo que es la fundación y ahora nosotros, Dual Health, es un hospital que está en el norte de Barcelona, que da servicio pertenece a la gerencia territorial metropolitana de la zona norte de Barcelona, da servicio, tiene una población de referencia de 1,2 millones de personas, está en lo alto de una montaña y rodeado de parque protegido, con lo cual el parking está limitadísimo. Y si algunos tienen la experiencia de haber intentado ir a una consulta, pues es prácticamente, es una tarea ardua el poder aparcar, ¿no? Entonces aquí pensamos, oye, ¿qué? ¿Podemos ampliar el parking? Hombre, pues no, está fuera de nuestro alcance. Pues ¿qué hacemos, no? Y nos planteamos, oye, pues vamos a intentar que los pacientes no vengan si no es imprescindible. Vamos a intentar hacer en remoto todo lo que no sea imprescindible, hacerlo de forma presencial. Y ahí es cuando iniciamos todo este proyecto de Dual Health. Y de hecho, esto es una de nuestras principales diferencias como plataforma de telemedicina y telesalud. Y esto sí que lo voy a leer textualmente. No somos una tecnológica que hemos desarrollado una solución de telemedicina, sino que hemos creado la solución a partir de las necesidades detectadas en nuestra práctica clínica y de investigación. Y esto lo irán viendo a lo largo de la presentación de cómo orientamos toda lo que es nuestra solución de telemedicina. Pero dijimos,
¿Por qué una solución de telemedicina? ¿No? Pues vamos a hacer un pequeño repaso, porque realmente en la sociedad actual y los que ya tenemos algunos años encima, pues hemos vivido una transformación real de los hábitos en cualquier esfera de nuestra vida, ¿no? Desde la relación que hemos tenido con la banca, todos se recordarán hace años que teníamos que ir al banco para retirar dinero o para pagar algo. También a la hora de contratar nuestros viajes. Pues hoy en día pues, lo hacemos online, una gran parte importante. O pedimos que nos traigan comida a domicilio. Esto lo hacemos a través de una app. O pedimos taxi. O compramos incluso ropa, algo que parecía increíble. O lo compramos todo, cualquier cosa. Que en este caso de Amazon, ¿no? Pero aquí vamos a pararnos un momentito aquí. Porque si nos fijamos, en cualquiera de estos ejemplos, no son relaciones exclusivas online. Al final son modelos híbridos, en el cual en momentos determinados, cuando se hace más fácil la vida al cliente en este caso, se opta por esta línea. Pero aún así hay tiendas, aún así hay restaurantes, aún así hay agencias de viajes, aún así hay oficinas físicas, etc. Con esto ya quiero lanzar un primer mensaje. El Digital Health no es la solución a todo, ni tiene que ser un cambio radical. Es un canal más para comunicarnos y para permitir precisamente lo que es la sostenibilidad del sistema. ¿De acuerdo? Es decir, yo al final lo que nosotros vemos es que de aquí a 5 años o 5 o 10 años máximo habrá un modelo híbrido que se asemejará bastante a cómo nos estamos relacionando con el resto de ámbitos de nuestra vida. ¿Vale? De cara al paciente, pues, ¿qué beneficios proporciona una plataforma de telemedicina? ¿No? Pues por un lado, ahorra desplazamientos. ¿Cuántos de ustedes no habrán ido al médico? Esto significa pues, faltar al trabajo, agarrar el vehículo, tener su tráfico correspondiente, aparcar, para luego ir a la consulta, el médico le lee el informe, está todo bien, ya se puede ir, ¿no? Pues claro, hay que ir al médico cuando hay que ir al médico, pero hay muchas situaciones en las que no es imprescindible que vayamos al médico. Por otro lado, es un canal de comunicación, con lo cual podemos también compartir conocimiento para empoderar al paciente en la gestión de sus patologías, con lo cual mejora el conocimiento. También tenemos herramientas, como luego veremos, para motivar a los pacientes a este incremento de adherencia a medicación. Gestionar lo que son las agendas, en lugar de estar llamando continuamente, se puede gestionar directamente desde la comodidad de un smartphone, ¿no? Al igual que se visita desde la comodidad del hogar. Y muchas veces el hecho de una persona poder hacer una visita en un entorno confortable y un entorno conocido, pues también permite aumentar incluso la profundidad en determinados casos sobre una patología determinada, ¿no? Y luego un estudio que salió justo hace muy poquito, no hace ni un mes, que se hizo sobre los pacientes de sanidad privada, en el cual, en una base de entrevistas de más de 2.000 pacientes, el 89% de los pacientes apoya usar la telemedicina. Esto, como les apuntaba antes, no significa que vaya a ser el canal único, pero sí que ya hay una aceptación masiva por parte de los pacientes, ¿no? Luego tenemos la otra parte de la ecuación, que son los profesionales sanitarios. Pues por un lado, el profesional sanitario que le permite visibilizar la evolución de un paciente entre visitas. No es que se encuentra un paciente en una visita y luego dentro de un año lo vuelve a visitar y qué ha pasado en medio, ¿no? Pues nos va a permitir esto, va a permitir optimizar el tiempo de sus actividades porque va a poder priorizar determinadas actuaciones en base a su gravedad, interactuando en el momento preciso. Puede evitar visitas prescindibles, con lo cual va a poder dedicar su tiempo precisamente a aquellos casos que requieren pues mayor o que son de mayor complejidad y por lo tanto incrementará su dedicación a los pacientes que realmente lo necesitan. Y luego, ya la otra parte, tenemos los pacientes, tenemos los profesionales sanitarios y ahora vamos al sistema sanitario. Claro, tengamos en cuenta que tenemos una población a nivel mundial que está en continuo crecimiento. Pero más alarmante que esto es la inversión de la pirámide poblacional. Si se fijan, aquí es una pirámide poblacional que está proyectada entre el 2020 y 2050 a nivel mundial, simplemente. Y como ven, pues pasa de una figura de pirámide a una figura más alargada. Y esto al final lo que significa es que nos hacemos más longevos.
por los avances de la medicina, por el cambio de costumbres y demás, vivimos más años. Es decir, tendremos que soportar con menos personas que son las que están sosteniendo los sistemas sanitarios y tendremos que soportar mayor gasto para aquellas personas que son más longevas, porque esto evidentemente trae consigo trastornos crónicos, diabetes, hipertensión, colesterol, etcétera. Es decir, el hecho de que seamos mayores o que seamos más longevos también significa que cada vez hay más pues casos de diabetes, hipertensión, colesterol, entre muchas otras. Luego también hay un informe Ipsos que salió en el 2018 sobre cuáles eran los principales retos del sistema sanitario. Pues gestión de citas, tiempos de espera, accesibilidad, envejecimiento de población, falta de personal altamente cualificado. Y aquí quiero hacer un inciso. Falta de personal altamente cualificado en el lugar adecuado, porque evidentemente que en las grandes ciudades tenemos personal altamente cualificado, pero hay muchos otros sitios donde no tiene este mismo acceso, con lo cual la equidad por aquí se está perdiendo, ¿de acuerdo? Tenemos otros retos como es el envejecimiento de la población, la saturación de los centros, calidad en la atención, etcétera, ¿no? Y por supuesto, falta de inversión en la prevención. Bien, y luego además diferentes estudios demuestran que la telemedicina, aplicada la telemedicina a lo que es la práctica asistencial, reduce el coste de salud en más de un 20% en la actividad asistencial, no farmacológica obviamente, pero sí más de un 20% e incluso hasta más de un 60% en los servicios de emergencia. Y hay otro estudio también que a nivel de residencias pues también sitúa estos importes o estos valores incluso en entornos más elevados. ¿Vale? Nosotros, de hecho, hicimos un estudio interno en lo que es, que está publicado en lo que es la implementación de esta aplicación en la fundación y ya detectamos una disminución de casi el 20% de la actividad asistencial simplemente por el hecho de tener este canal de comunicación continuo con el paciente y poder darle feedback en momentos determinados. Bien, pero ¿qué entendemos por telemedicina? Porque telemedicina al final, digamos, es como un concepto como muy amplio, ¿no? Y ahora además, con este yo me quedo en casa, esto creo que a todos les sonará, que esto está muy ligado a la COVID. Y en la COVID lo que más se ha escuchado, oye, la telemedicina es espectacular, la telemedicina es muy útil, ha llegado para quedarse, bien. Y es cierto que ha habido una aceptación y una aceleración mucho más alta, pero en este caso déjenme que apuro un poco más el concepto, que ha sido en la teleconsulta. Y la teleconsulta es una parte de la telemedicina, pero la teleconsulta por sí misma hay unas partes que sí que nos va a favorecer a nivel de eliminar barreras, de equidad, etcétera, pero se van a quedar muchos de los beneficios que buscamos con la plataforma de telemedicina, se van a quedar por el camino. Es una parte de la telemedicina bajo nuestro punto de vista. Para nosotros, una plataforma de telemedicina tiene que cumplir estos tres principios. Por un lado, una salud 360 grados, una visión holística del paciente a cualquier hora y en cualquier lugar. Y finalmente, pues facilitar la medicina 5P mediante la tecnología. Ahora voy a entrar a explicarles un poco ya lo que es nuestra plataforma de telemedicina y telesalud, que es la plataforma DULE. Nosotros tenemos lo que es un acceso para el usuario profesional, que este se realiza vía URL, vía web, con todas las medidas de seguridad, por supuesto. Esto es, tengan en cuenta que salimos de la Fundación de Lucha contra el SIDA, con lo cual el tema de protección de datos lo llevamos grabado a fuego en nuestro ADN. Y por otro lado, nos interactuamos con el paciente a través de una app, de una aplicación descargable en cualquier celular. Aguanta antigüedades desde 2014-2015 más o menos. Y escogimos este formato precisamente porque hay mucho más, el 92% de la población tiene acceso a un smartphone, pero no todo el mundo tiene un ordenador, ¿de acuerdo? Entonces, primera característica de la plataforma, normalmente trabajamos en cloud. Esto permite un desarrollo totalmente muy rápido, muy cómodo y muy flexible. Pero luego, otro de los temas que es clave es que interoperamos con los kits del hospital, porque evidentemente, como muchos días estarán cuestionando, oye, pero hay que introducir datos dos veces, no, hay que introducir el dato una vez.
y luego con las reglas de interoperabilidad ya iremos conjugando y compartiendo información. ¿De acuerdo? Nosotros desarrollamos el concepto CIMA, ¿no? Que con el concepto CIMA pues creemos que cubrimos todos los aspectos que nos permiten precisamente realizar en remoto lo que no es imprescindible hacerlo presencialmente. El concepto CIMA al final responde a las siglas de comunicación, información, monitorización y adherencia, que a continuación pues, voy a ir desarrollando un poco más. A nivel de comunicación, obviamente, como comentaba antes, es importante que tengamos un canal de comunicación tanto síncrono como asíncrono. Es importante que podamos hacer una videoconferencia desde el celular del propio paciente en un momento determinado. De hecho, incluso nuestra aplicación, en lugar de que el paciente esté esperando en una sala de espera a que el médico le atienda, que muchas veces los médicos pues, van mal de horario, porque tienen que dedicar más tiempo a un caso determinado y se retrasa, incluso permitimos la llamada proactiva. Es decir, que el médico, cuando ya llega la hora y puede conectarse, inicia la videollamada y al paciente le sale una llamada tipo WhatsApp, ¿no? Le está llamando tu médico. Esto a nivel de usabilidad gana muchísimo. No es lo mismo enviar un SMS, tener que apretar ese SMS, bajarse una aplicación, etcétera, que no simplemente responder una llamada. Siempre tenemos el foco de la experiencia de usuario, tanto profesional como paciente, en nuestra mira. Y luego también tenemos un canal de mensajería instantánea, en el cual pues, el paciente, si tiene un momento determinado, tiene una duda, pues puede enviar la duda, puede subir ficheros, se le pueden enviar ficheros, fotos, PDFs, cualquier cosa para que en cualquier momento se le pueda responder. Luego tenemos también el canal de información. Acordémonos, encima, comunicación e información. Y esta información tiene como dos variantes. Por un lado, la información clínica, que esto lo obtenemos interoperando con los sistemas del hospital, con el GIS del hospital, en el cual al paciente se le va a poder tener en su celular pues, radiografías, analíticas, ecografías, cualquier información clínica que tenga. Pero luego hay otra variante que creo que es incluso más importante, que es que tenemos una potente herramienta para segmentar la información que queremos hacer llegar a los pacientes en función de sus intereses, riesgos, grupos de riesgo, etcétera, ¿no? Por ejemplo, podemos segmentar un grupo que diga varones mayores de 65 años con diabetes y obesidad grado 2. Y entonces, cualquier información que nosotros cataloguemos con este perfil diagnóstico, automáticamente le va a llegar al usuario que tenga ese perfil diagnóstico. Con esto, ¿qué hacemos? Por un lado, damos información fidedigna, tal como apuntaba anteriormente mi compañero Sergio, eliminamos Doctor Google, es decir, porque le está llegando una información directamente de su centro de salud, pero además evitamos el ruido, porque todos sabemos aquellas apps que a veces no descargamos y que empiezan a enviarnos mensajes que no nos interesan, al final el ruido y al final lo silenciamos. A nosotros lo que nos interesa es que cuando le envío una información la voy a ver porque me interese. Y como me interesa, además voy a estar más informado y más formado en la gestión de mi salud. La M de monitorización, ¿no? ¿Qué sucede cuando el paciente no está en la visita? Pues aquí tenemos una estrategia que se divide en 3-4 niveles de monitorización. Por un lado, desde la propia app, yo puedo programar que el paciente y pedir al paciente, oye, infórmame por favor de cada día tu nivel de colesterol y le puedo enviar un aviso a las 8 de la tarde. Entonces le sale un mensaje push, por favor, introduce tu valor, lo introduce y ya está, recogido. Tenemos otro que es mediante los wearables. Los wearables los tenemos integrados. Hoy en día la gran mayoría vuelcan sus datos a Apple Health o Google Fit y desde ahí capturamos datos de actividad, datos de ritmo cardíaco, los datos que se pueden proveer. Una báscula digital, por ejemplo, etc., ¿no? Luego tenemos otra herramienta muy potente que son los formularios o los cuestionarios. Y estos se pueden adaptar a un Golden Standard por patología o se pueden hacer a medida del profesional. Y eso también se programa, ¿de cuándo lo voy a enviar? Pues yo voy a enviar este formulario para que me lo rellenen los viernes a las 6 de la tarde, donde le voy a preguntar lo que considero oportuno, ¿de acuerdo? E incluso también integramos medical devices. Pero aquí lo importante es qué hacemos con el dato, porque, de acuerdo, recogemos datos de muchísimas fuentes y muchísimos datos. Y aquí el dato siempre está monitorizado. Es decir, a mí la temperatura me llegue por un wearable, me llegue porque le he pedido por la app, me llegue por el formulario, si sale de un comportamiento diferente al establecido para ese dato, automáticamente va a generar una alerta. Estas alertas las agrupamos normalmente en una hora y enviamos un correo a los médicos
responsables por orden de importancia, y en caso de que haya alguna que sea crítica, incluso se pueden generar acciones. Aparte de la alerta, se pueden generar acciones. Una acción puede ser enviar un SMS a un médico para que preste una atención inmediata a ese paciente, ¿no? Pues esto con cualquiera de las variables, la temperatura, podría ser tranquilamente la glucosa, podría ser la tensión arterial, puede ser cualquier cosa. Esto nos permite una medicina proactiva. Ejemplo muy claro, ¿no? Yo tengo un cardiópata y no es lo mismo que yo le detecte a tiempo una subida de tensión mediante este sistema que tenemos y pueda actuar proactivamente, llamarle, hacerle venir a la consulta, hacer una videollamada, etcétera, y ponerle remedio a tiempo que al cabo de 2 semanas no darnos cuenta y tener que tratar un. Pues con esto ya tengo una idea de la importancia que tiene esta herramienta. Luego tenemos también la adherencia. De encima, la última es la de adherencia. De nada sirve que los facultativos hagan muy bien su trabajo a nivel de diagnóstico y a nivel de prescripción si luego el paciente no se toma la medicación. Entonces aquí nosotros tenemos un sistema de gamificación en el cual motivamos a los pacientes a mejorar la adherencia no solo a sus tratamientos, sino también a hábitos saludables. Por ejemplo, camina 5.000 pasos al día. Esta es una de las áreas, ¿no? Pero luego también tenemos incluso un catálogo de juegos con diferentes fines terapéuticos, ¿no? Por ejemplo, puede ser para el deterioro cognitivo. Podemos tener varios juegos como el Simón, que muchos recordarán, que es el de Recordando Colores, y a esto también se programa, se envía el recordatorio y tienes que jugar a este juego, pero aquí lo importante es no solo que juegue, que estará bien, porque la estamos ejercitando al final a nivel cognitivo, pero todos los datos de este juego también los vamos recogiendo, de tal forma que podremos ir viendo la evolución de esta persona. Si al inicio me hacía en 30 segundos 8 niveles y al final, a cabo de un año, pues igual en 3 minutos me hace 3 niveles, ¿no? Y esto luego además podremos cruzarlo con lo que es la adherencia a medicación o con lo que son los hábitos, con cualquiera de las dimensiones de la plataforma podemos jugar esto, ¿vale? Además, también tenemos otros elementos transversales, que al final lo que hacen es agarramos todas las prestaciones que tiene la plataforma para darles nuevas utilidades. Por ejemplo, las trayectorias clínicas. Las trayectorias clínicas no deja de ser una concatenación de acciones en base a un hito. Un hito puede ser un diagnóstico, un hito puede ser un tratamiento, una operación de rodilla. Pues en base a esto, pues poder marcar una serie de acciones ya predefinidas para evitar la variabilidad clínica no justificada. Es decir, por ejemplo, yo voy a tener una operación de rodilla para el día 20 de noviembre, pues ya automáticamente 5 días antes pues me envía una información sobre qué implica la operación de rodilla para yo estar informado, me envía un formulario de seguimiento de síntomas y de consentimiento informado, me puede, después de la operación de rodilla, incluso me puede enviar un formulario de seguimiento de síntomas, que si todo está bien, incluso puedo enviar una fotografía de la herida y demás, y si todo está bien y nada sale de orden, pues ya está, este paciente ya está dado de alta, y si hay algún problema me permite interactuar, ¿no? Y luego también, por supuesto, salimos de una fundación especializada en investigación, pues todos los datos que estamos generando y recogiendo pues son fácilmente tratables dentro de la propia plataforma, pero también exportables para que luego los investigadores, junto con los estadísticos, puedan realizar sus estudios y sus publicaciones. Ya para ir acabando, ¿no? Pues he puesto esta frase, pensaba para entendernos con el mundo, porque evidentemente, por un lado, interoperamos con el GIS, como ya he comentado anteriormente, pero luego también tenemos otra de las características que tenemos, es que estamos pensados para integrar soluciones de terceros. Y aquí, pues, por ejemplo, con el anterior panelista, con Sergio y con Medictor, es una de las aplicaciones que tenemos integrada, pero también integramos otras aplicaciones y servicios, como es una plataforma que tiene inteligencia artificial para psicología, las tiros inteligentes, los wearables que comentábamos, contenidos digitales, también tenemos una plataforma especializada en proveer contenidos que también podemos integrar, y muchas más que por el tiempo no y por el espacio tampoco he podido incorporar. Pero al final, lo que se trata es de que sea una experiencia única para el usuario. Para mí el usuario es tanto el paciente como el usuario profesional. Es decir, el paciente no puede tener 24 aplicaciones para 24 patologías. Tiene que tener una única puerta de entrada y en función de su patología que se le vayan activando, pero dentro. Tiene que ser común. Y para el profesional es exactamente igual.
No puede tener 24 portales para ver qué le reportan uno y otro. Tiene que tener todo integrado. Esta es nuestra visión, ¿no? Si quieren saber más, les invito a que nos contacten y podemos agendar una demostración ya más en detalle para entrar para que puedan conocer mejor la plataforma e incluso darles una versión demo de la plataforma de paciente que pueden experimentar lo que les estaba explicando. Pues hasta aquí. Janine, disculpa, no te escucho. Estás muteada. Pero... Ahora. No, he escuchado a alguien, pero no a Janine. ¿Ahora? Perdón. Ahora pasa. Ahí estás, perdón. No, que muchas gracias por tu presentación, José María, y recomiendo fuertemente que te contacten para que hagan una demo con vos porque la plataforma de Dul es excelente. Es un diseño sumamente intuitivo y usable, así que no se pierdan la oportunidad de conocer la plataforma. Y tenemos acá una pregunta de Elsa que pregunta, ¿cómo hacemos para solucionar la falta de colaboración de los médicos, o sea, la resistencia al cambio, que hace que no usen esta importantísima herramienta? Y si nos puede comentar su experiencia en este tema. Una pregunta excelente porque además, efectivamente, y cuando hablamos de transformación, ya no digital en la salud, cuando hablamos de transformación, que a cambio de ámbitos, nos topamos con una cualidad humana que es la resistencia al cambio, ¿no? Lo que sucede es que no todo el mundo tiene esa resistencia al cambio. Hay algunos que la tienen más que otros, pero normalmente siempre encuentras apóstoles de una solución y de una transformación y de un proceso para hacer las cosas mejor. Entonces, en nuestra experiencia siempre acostumbramos, nuestra plataforma no es una plataforma que se suelta y ya está, ¿no? Nosotros siempre acompañamos en el despliegue, pero además normalmente se despliega por especialidades, ¿vale? Entonces, lo normal es comenzar por la especialidad que sabes que el médico, el director de servicio, el jefe de servicio, quiere hacer esto. Entonces, a esto le acompaña. Entonces, cuando se le demuestra el éxito, porque esto es que realmente el feedback es espectacular, es muy bueno, automáticamente los vecinos ya se van, oye, ¿y esto qué es? ¿Y cómo funciona? Y ya se van viniendo. Es decir, si intentamos hacer un cambio o una transformación de todo el sistema o de todo un hospital a la vez, fracasamos. Seguro, porque nos encontramos con esto, entre otras cosas, ¿vale? Y es muy fácil decir, oye, esto no va. No, no. Pero nuestra estrategia es siempre ir algo paulatino, siempre encontrar la piedra sobre la que pivotar y a partir de aquí los demás, una vez van viendo que esto funciona, se suman de una forma realmente asombrosa. Perfecto, acá dice Elsa, muchísimas gracias por compartir la estrategia. Y yo tengo una pregunta, José María. Vos hablabas de esta de las notificaciones, ¿no? Cuando se generan algunas alertas a los profesionales. ¿Cómo manejan el atosigamiento quizás de estas alertas? Porque quizás, no sé, el paciente controla mal el signo vital que está controlando, ¿no? Ya sea porque puso mal el dispositivo y calculó un valor incorrecto, o sea, que no es real, o sea, es un falso positivo, como se suele decir. Entonces, ¿cómo manejan el tema de la carga de datos o la transmisión de datos, de que no esté todo el tiempo alertando a un profesional cuando en realidad quizás el paciente tiene valores normales, digamos? Sí, hombre, esto también tiene que ver con la transformación digital. Es decir, si nosotros esperamos que el mismo médico, que es el que está teniendo las visitas, sea el que esté monitorizando estos datos, estos avisos, pues hombre, no estamos haciendo una transformación real. Al final lo que tenemos que pensar es que tenemos que replantearnos cómo podemos ser más eficientes. ¿Es necesario que el médico, que es el que tiene el expertise en seguir las patologías y en atender a los pacientes, esté pendiente de estas alarmas? ¿O puede haber algún órgano intermedio que haga este precribaje, ¿no? Precisamente para evitar estos falsos, entre comillas, positivos, ¿no? Entonces, aparte que nosotros, digamos, ya las agrupamos precisamente para no hacer mucho ruido, ya las agrupamos en términos de una hora, y a no ser que sea especialmente urgente, pues no se dispara nada en tiempo real, que a tiempo real podría ser de un paciente determinado, que ese sí que le avisas al médico, ¿no?
pero normalmente pues, puede haber un enfermero que ocupe este rol de monitorización de constantes, que ya vaya haciendo este cribaje inicial sobre algunos pacientes. Que además pasará lo de siempre. Ya se repetirán muchas veces que será el mismo paciente el que bueno, esto ya lo tienes, ya lo tocas diferente. Buenísimo. Y después también tengo dos preguntitas más. No te quiero demorar mucho, pero No, nada, no. quiero. Con el tema de los dispositivos wearables, ¿no? Con los que se integran, hay muchos dispositivos wearables en el mercado. ¿Cómo es el tema de los pacientes, no sé, acceden a esos dispositivos wearables y los integran a DUL, o ustedes ya tienen determinadas marcas con las cuales los pacientes tienen que consumir esos dispositivos de esas marcas específicas porque ya están integradas? ¿Cómo manejan ese tema? Que a veces es mucho de la pregunta, ¿no? Bueno, cuando nos tenemos que integrar con dispositivos, ¿por dónde empezar? Porque el mercado es muy Claro, amplio. claro. Aquí tenemos una doble estrategia, ¿vale? Una es aquellos dispositivos que te puedes comprar en cualquier tienda. Un Fitbit, por ejemplo, un iWatch, un Nike, como se llame. Todos estos, normalmente hay un protocolo que ya está comúnmente aceptado, que es que todos estos vuelcan sus datos a Apple Health o Google Fit. ¿Vale? Y nosotros recogemos el dato de Apple Health y de Google Fit, no del dispositivo, sino de aquí. Con lo cual, desde el punto de vista, cualquier dispositivo que vuelque su dato a Apple Health o Google Fit, ya recogemos el dato. Esto por un lado. Luego tenemos otra vertiente, digamos, más clínica, que es con la integración de medical devices. Aquí sí que tenemos algunas marcas muy concretas, pero esto ya son productos que ya son mucho más caros, ya es un uso mucho más específico para un paciente muy determinado, etc. Y aquí sí que ya son marcas muy concretas, porque de estas sí que hay muy poquitas, que den toda esta calidad de información. Excelente. Y por último, con el tema de gamification, que es algo que hoy en día se está hablando mucho y bueno, como que se están cada vez más contando experiencias con respecto a esto. ¿Ustedes ya tienen algún tipo de resultado o estudio visto en los pacientes que están utilizando hoy la plataforma y haciendo, digamos, o sea, trabajando con esto de gamification, si realmente adhieren más al tratamiento o a los controles? ¿Ya tienen algo armado o están viendo ese tema? Estamos, de hecho, armando el estudio, porque ahora no, el Dule Health es la plataforma del proyecto Salud ECAT, que es un proyecto que ocupa al consorcio. Bueno, son 2 hospitales principales y 6 centros de atención primaria, que es una población de referencia de unas 500.000 personas. Y luego, además, estamos también iniciando el proyecto Salud 360, precisamente con la Metro Norte, con la región metropolitana norte, que también es 1,2 millones, y con la Metro Sur. Y aquí vamos a precisamente hacer los estudios no solo de cómo la gamificación influye en la adherencia, sino de todas muchas otras cosas, entre otras cosas la eficiencia, satisfacción del paciente, que esto también hay que Claro, medirlo bien, satisfacción del exacto. profesional, que a veces se os olvida en este tema. Es verdad. Bueno, buenísimo. Esperamos ansiosos ese estudio, entonces, los resultados. Quizás Claro que para sí, el año que seguro. viene podés presentar eso en la jornada. Ah, sí, pues muy posiblemente.